¿Qué tal, amigos? Pues hoy toca hablar de varios temas. Creo que el más importante pues tiene que ver con las elecciones que ocurrieron el día de ayer domingo. Pues un poco les voy a platicar. Yo tuve la dicha de participar en dos procesos dentro de Morena cuando vivía allá en Zapopan, Jalisco. Uno fue pues la historia es un poco larga, pero yo quería ayudar a López Obrador a ser presidente de la República. Me acuerdo que no veía muchas cosas que estaban bien. Yo la verdad es que soy el tipo de personas que en lugar de quejarme meto manos a la obra y así siempre he sido desde mi tema profesional. Creo que tuve la dicha de trabajar para gente que siempre era mucho de meter las manos a los problemas para resolverlos. Entonces, ya esa es otra historia que luego les platicaré en su momento. En 2015, primero yo me había casado en 2011 y me costaba mucho trabajo encontrar trabajo. Siempre me ha costado mucho trabajo ese tema como de caerle bien a la gente de recursos humanos o que ellos encuentren potencial en lo que yo escriba en mi currículum. O no sé si quizás mi perfil es de un tipo de persona que es difícil de contratar, pero normalmente cuando trabajo con la gente pues tiendo a ser muy productivo o a sacar adelante muchas cosas. Pero bueno, no se trata de eso. Entonces, yo me acuerdo que había agarrado un trabajo en una de estas empresas multinacionales en Guadalajara que se llamaba Hewlett Packard, que luego esta empresa se dividió. Y me acuerdo que tuve una experiencia muy mala con mis compañeros de trabajo porque pues eran personas que tenían sus propias agendas. Obviamente ahí la gente no es tu amiga y te acusan de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces me acuerdo que una vez me fui con unos amigos a comer, no tenía ninguna tarea que hacer muy importante y me acusaron con mi jefe y me hicieron disculpar, me hicieron todo un pancho. Yo debí haberles puesto un alto, debí haber puesto un ticket de recursos humanos contra esta gente, pero pues así pasa, pues. Entonces yo me hago responsable de haberme ido a comer y pues no sé, era puro chismoso, ¿no? Entonces me acuerdo que eso me molestó mucho y yo dije, pues estas cosas son así porque el país está de cierta manera y las cosas tienen que cambiar. Me acuerdo muy bien. Entonces decidí meterme al tema de la política para ayudarle a López Obrador a ganar. Y en el año, ¿qué habrá sido? Después del 2015, cuando Morena se había recién inscrito, habían fracasado terriblemente en unas elecciones de 2015 y en 2016 yo decidí involucrarme. Y me acuerdo que había contactado a las oficinas, pero no existían oficinas ahí en el estado de Jalisco. Ya luego la gente me fue explicando que estaban en pugnas internas varias tribus dentro de Morena luchando por el control del partido. Y yo decía, pues si siguen estos cuates divididos, pues nunca van a ganar. Entonces me acuerdo que me había inscrito en Morena. Busqué ahí por internet el correo de las personas de Morena. Por ahí me contestó una persona, me mandó un correo de con quién me dirigiría. Y ya me contacté con mi enlace de Zapopan, pero como yo vivía en otro lado, me mandaron con otro enlace que se llama Karina, que es mi amiga, que la quiero mucho dentro de Morena. Y me acuerdo que pues yo le metí mucho entusiasmo, pues yo quería que a todo costa ganara López Obrador. Me acuerdo que ahí en ese camino conocí a un señor que se llama Alejandro Peña, que lo habían mandado como delegado para encargarse de la organización de las elecciones, porque resulta que en Jalisco, como todos querían ser los candidatos, pues al final nadie hacía nada y siempre el trabajo se les caía, ¿no? Y en algún momento Enrique Alfaro quiso hacer alianza con López Obrador en el año 2012 y se acusaba que Alfaro y no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona, Enrique Ibarra, era el operador de Alfaro y ellos habían traicionado a López Obrador porque en el momento de la elección, aunque habían quedado con López Obrador de apoyarlo, aunque iban en alianza con él en el 2012, al final le decían a la gente, pues tú vota por Josefina Vázquez Mota y mientras votes por Alfaro, pues así ya va a quedar. Entonces eso fue interpretado por López Obrador como una gran traición y también se dice que ellos, Alfaro, controlaban la estructura de los que cuidaban la casilla el día de la elección y al final
pues nadie le cuidó a López Obrador sus votos en el 2012 y fue también un desastre. Entonces yo me acuerdo que en el 2016 yo me inscribí porque dije, bueno, me dijeron, si quieres ayudarle a López Obrador, te vas a tener que convertir en algo que le llamaban los COTS, que son coordinadores territoriales. Entonces dividían, por ejemplo, hay un mapa electoral, ¿verdad? Y entonces el municipio está dividido en distritos, en ese caso de Zapopan era distrito 4, 6 y 10. Y la primera persona que yo conocí se llamaba Yanina y me mandó con Karina porque pues yo pensé que había dudas pues de que o habían hecho una redistritación y entonces yo ya vivía del 10 y me mandaron al 6. Creo que así fue, sí. Y luego terminó que yo estaba en el 10, pero bueno, eso ya es después. Y en ese recorrido, pues yo me encariñé con la gente con la que trabajaba. Karina era mi enlace distrital y luego conocí ahí también a un buen amigo que se llama Isaac y entonces pues empecé a trabajar con ellos, ¿verdad? La labor era ponerte tu chaleco y tocar puerta por puerta y politizar a la gente. Me acuerdo muy bien que me invitaron, pues 2015, no me acuerdo si yo ya era considerado joven, pero pues ya joven mayor, yo ya estaba casado y yo lo único que quería era hacer que López Obrador ganara. Pero tuve el acierto de ir a unos cursos de formación política de Morena, donde el ideólogo de López Obrador, filósofo, era este señor Enrique Dussel y había hecho unos cursos donde te explicaba la perspectiva de Morena acerca de cómo es la politización, etc. Y creo que los cursos eran muy finos, estaban muy bien cimentados. Ya luego supe que le llamaba a él la teología de la liberación, porque de una forma rara, Dussel había ido con escritos de los filósofos alemanes y lo había conjuntado con esta teoría de que la política servía siguiendo los principios de la teología de Dios, que Cristo había venido a liberar al pueblo, y entonces de ahí sale sus conceptos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la Biblia tú encuentras el concepto del pueblo de Dios y entonces ya de ahí Dussel agarra la idea de que el pueblo es de donde proviene el poder, ¿verdad? Y que el poder viene del pueblo. O sea, ya ahora que ya conozco más de la Biblia, o en ese momento no lo hilaba, pues obviamente Dios sopla su espíritu sobre las personas y entonces de estas ganas de vivir es de donde viene el poder. Y entonces Dussel lo llama, que eso se llama la potencia, ¿verdad? O sea, que la potencia está en el pueblo, pero cuando votan por una persona ya se convierte en potestas, ¿no? Porque le dan la potestad a la persona. Y en la teología de Dussel, o la teología política, o la filosofía política de Dussel, él decía, cuando este poder se pone en manos del funcionario, debe ser para servir a los demás, no para usar el poder y sentirse un reyesuelo, ¿no? De ahí saqué este término de reyesuelo de estas ideas de Enrique Dussel, pues. Entonces, a mí me hizo mucho clic todas estas cosas filosóficas de Morena y yo cada vez estaba más convencido que lo lógico era apoyar a López Obrador. Total que las cosas se dieron de una manera en la que, me acuerdo que estábamos como organizándonos y veía que a nivel, digamos, el estado de Jalisco no importaba mucho qué le estaba pasando a Morena y aún así estábamos haciendo un trabajo bastante sólido con la gente, con las calles. Y luego en el camino me encontré con un muy querido amigo que se llama Ricardo Pulido, voy a decirlo, y también Jorge Rosano, también ahí en la calle. Jorge estaba con las brigadas de Yanina y un día en la calle nos conocimos y creo que nos caímos bastante bien. Entonces yo estaba con las de Karina, él estaba con Yanina y nos empezamos a hacer amigos y empezamos a comenzar a platicar por qué estábamos ahí, por qué queríamos ayudar a López Obrador a ganar. Y también con Luis Ricardo hice una gran amistad y resulta que Luis Ricardo es un genio en el tema del marketing político, ¿verdad? Al menos así yo lo tengo percibido. Hicimos una página con el paso del tiempo que era de él, que era para vender cosas en Santa Margarita y le pusimos el nombre de La Esperanza de Jalisco y empezamos a pautar. Yo empecé a meterle dinero a la página porque yo dije, pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que gane López Obrador.
Esto te estoy diciendo 2016, 2017. Yo no dejaba los fines de semana ir a las calles y luego me dieron unas bases de datos. Me acuerdo que con las bases de datos dije, no, pues las voy a capturar y les voy a mandar cartas a todos los RGs porque a todas las personas que estaban en esas bases de datos, porque eran de gente que había firmado para la reforma del petróleo que López Obrador quería detener de Peña Nieto y todos los eventos que de alguna manera se habían hecho y que alguien se ponía de voluntario, daban sus datos, su dirección, etc. Entonces yo tenía unas hojas con todas esas bases de datos y me puse a capturarlas todas y le propuse a Alejandro, pues oye, pues vamos a mandar cartas, ¿verdad? Porque me decían que mi trabajo como COT era visitar cada uno de estas bases de datos y preguntar si ellos querían participar para cuidar las casillas de la elección de 2018. Pero pronto me di cuenta que las bases de datos pues no eran perfectas, que mucha gente había dado información incorrecta o que ya no vivían ahí porque eran viejas las bases de datos o que estaban mal los datos o que las direcciones no funcionaban. Pero bueno, eso no me detuvo. Al final sí hice esto. Pues tú puedes poner en Office, te permite poner las bases de datos, generar etiquetas. Abrí un registro ante el código postal y mandé un montón de cartas invitando a las personas a unirse. Lo cual creo que fue un paso muy interesante porque pues lo hicimos en todo, me permitieron capturar toda la información de todo el distrito, que eso también estuvo muy padre y les mandamos cartas a todas las personas que estaban en la base de datos del distrito. Entonces por nosotros eso no iba a detenerse, ¿verdad? Y todo fue pues con mi dinero porque se supone que me pagaban un dinero por ser COT, nos pagaban algo representativo, ¿verdad? Pero yo dije voy a usar ese dinero para pagar estas cartas, ¿verdad? Entonces era de formas muy creativas. Por ejemplo, había un problema que en este distrito electoral pues a mí me tocaba, digamos, la zona más nice, ¿no? De Zapopan, que es la zona de Puerta de Hierro, de Jardines de Vallarta, todas estas zonas, ¿no? Pero no significaba que no iba con mis compañeros a las colonias que están olvidadas de Zapopan a tocar puerta por puerta y platicar y politizar. Ahí Enrique Dussel habla de este tema del proceso de politizar de una persona que es ajeno a la política o cree que es ajeno a la política, pero que no tiene convicciones ni ideas. Entonces lo que tú tienes que hacer es acercarte con la persona y entablar una conversación y que adquiera una postura política, ¿verdad? Y normalmente si estás defendiendo ideas que están basadas en la verdad, pues es lógico que la persona concluya que lo verdadero es lo que hay que perseguir, ¿no? Y en este caso, pues yo estaba convencido de que lo verdadero era lograr que López Obrador se hiciera presidente. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que conforme se hacía más rico y se generaba el entusiasmo dentro de la plataforma de Morena, al menos de lo que estábamos haciendo, se le antojó a muchos políticos acercarse, ¿verdad?, a lo que estábamos haciendo en Morena. Primero nadie nos pelaba, a nadie le importaba, pensaban que íbamos a volver a fracasar, pero se estaba creando mucho entusiasmo, estábamos empujando muy fuerte, pues, y yo no lo hacía para proyectar mi imagen personal, simplemente lo hice para que López Obrador ganara, y pues ahí está la evidencia, lo pueden ver. En algún momento los políticos de MC se quisieron pasar, te voy a decir el nombre, Lomelí y su grupo, se quisieron pasar para Morena, lo lograron y yo la verdad es que no me parecía bien que gente de fuera viniera a aprovecharse, pues nada más porque son políticos de siempre y querían aprovechar la plataforma que había, ¿no? Entonces de alguna manera era lógico que hubiera una resistencia dentro de interna de Morena o un celo por no regalar algo que estábamos trabajando, ¿verdad? Ahora Lomelí pues fue electo probablemente senador del estado de Jalisco por Morena, después de 2 intentos de ser candidato para la gubernatura por Morena. Ahorita yo ya podría decir que es el morenista más representativo de Morena de Jalisco, ¿verdad? Pero en ese entonces éramos rivales y yo la verdad no estaba muy contento por la manera en la que él pensaba que podía meterse él y su grupo de gentes y operadores, ¿verdad? Que es un empresario del sector farmacéutico, es muy rico. Creo que es un buen hombre, con él ya he tenido pocas interacciones, pero al final creo que nos estrechamos la mano ya después de 2 procesos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues, pero en ese entonces yo me resistí. Y muchos de mis compañeros que estaban trabajando, que estaban poniendo de su tiempo, al final nos pusimos de acuerdo en que saliera una candidatura
natural de los que estábamos trabajando en la estructura y me escogieron a mí como candidato o precandidato, ¿no? Su candidato para el proceso de 2018. Pero en el momento de que pusimos mi aspiración, pues a Alejandro Peña y a Andrés no les gustó, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo o que estaba surgiendo, porque ellos pues de forma interna lo que hacen es que ya tienen acuerdos, ¿verdad? Acuerdan con Lomelí, que les dicen, pues si tú te vienes a Morena, nosotros te vamos a dar esta candidatura, etc. Ya después me enteré que no, pues que ellos no estaban tan convencidos de ir por la candidatura de Zapopan como nosotros estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Ya eso es a nivel interno y ya después de todos estos años les estoy platicando. Pero nosotros, aunque ya a mí no me dejaron salir de candidato en 2018, pues a mí no me importó. Yo la verdad seguía apoyando a López Obrador y lo hicimos hasta donde topara. Ya hice un trabajo un poquito más subterráneo dentro de las redes sociales, me metí con otros amigos que hacían páginas de memes, me metí a algunas comunidades que tienen allí subterráneas donde la gente generaba mucho entusiasmo en las redes sociales, genuino, igual gente que tenía las mismas intenciones mías de que ganara López Obrador y que cambiaran las cosas, ¿verdad? Pero fue muy divertido, la verdad, pues sí me gasté una lana. Me acuerdo que al final resultó que yo había gastado más que el candidato de Morena, que en este caso ya somos sus amigos, creo, Irán y yo, lo respeto mucho. Y yo ya no tengo que ver con Jalisco ni con Zapopan, vivo en la ciudad de Durango. Pero toda esa experiencia de 2018 fue muy enriquecedora para mí. Yo le decía a Jorge Rosano, que se convirtió en mi mano derecha de alguna manera, o mi operador político, y mi operador de redes sociales cuando tuve la aspiración a la candidatura fue Luis Ricardo, y él me ayudaba a que las redes sociales tuviera algo de relevancia. Y fue muy interesante porque pues finalmente sí había una fuerza, pues. Toda la gente que estaba... También algunos se dividieron, ¿verdad? Porque obviamente pues yo no tengo el dinero de Lomelí o su estructura política tan profesional, pero era algo muy genuino y había gente de las mismas colonias que empezó a conocerme ahí en Zapopan y se estaba generando pues interés, ¿no? Entonces Jorge es un sociólogo y tiene un montón de experiencia y conocimiento de cómo funciona la política en Jalisco, tiene conexiones con gente de los diferentes grupos que existen ahí locales, y pues era muy divertido porque él tiene esta habilidad de hablar en público y hablar con la gente y moverse y hacer acuerdos. Entonces pudimos tener reuniones con líderes locales de Zapopan para que tomara forma la aspiración, pero al final a Morena nunca le importó el trabajo que estuvimos haciendo ahí interno. Pero de muchas maneras logré, o sea, con gente de la Ciudad de México, me entrevisté con gente del mismo partido, y al final en 2018 me dijeron, tú no vas. Me acuerdo que lo intentamos desde el lado de Marcelo Ebrard, lo intentamos del lado incluso de este señor Bejarano, lo intentamos porque Dolores Padierna y Bejarano también tuvieron mucho poder en el 2018. Recuerden que Dolores Padierna quedó como la representante de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces pues no era extraño, pues nosotros veíamos como a López Obrador con su propio poder y su grupo de los lopistas, los lopistas que son los hijos de López Obrador, los ebrardistas, Entonces lo intentamos con muchas formas para demostrar que tenía fuerza la candidatura. De hecho hasta hicimos un mecanismo político que le llamé la cancha del despertar, pero al final pues Alejandro le valió gorro, ellos ya tenían sus acuerdos con este señor Lomelí, pusieron a Irán de candidato y se cayó, ¿no?, la candidatura de Zapopan con el apoyo de López, o sea, con la figura de López Obrador. Creo que en algún momento hasta pusieron sobre la mesa de López Obrador mi candidatura y le dijeron, no vas. Yo creo que le tuvieron miedo a que, pues, un muchacho que estudió en la Universidad Panamericana, que no es de una escuela pública, aunque Irán creo que tampoco es de una escuela pública, no sé, o que no me conocían, o que a Alejandro Peña le molestó mucho que yo haya hecho lo de, formar esa aspiración genuina con su estructura, ¿verdad?, que ellos estaban mismo pagando. Pues no sé, la verdad es que nunca supe cuál fue la razón, pero no fueron muy educados conmigo en la forma, pues, de tratar, ¿verdad?, ese momento, y creo que fue una oportunidad perdida para Morena, porque pues Irán no tenía esta simpatía de la misma gente. Ahora yo creo que ya lo tiene, porque pues también él es una figura importante dentro de lo que significa Lomelí para Morena.
Entonces, no sé si, espero que no se esté interpretando que estoy hablando mal de ellos, porque no es así. Cuando pasó lo del 2018, pues se acabó mi matrimonio. Yo cometí un montón de errores ahí, tontos, que ahora entiendo que se dan porque pues yo no había nacido de nuevo, ¿verdad? En el espíritu. Pero ahora que ya nací de nuevo, pues ya los veo y digo, ay, cómo cometí este error, y este. De mi manera de ser, de mi manera de conducirme, de mi manera de tratar a mi ex esposa. Pero después yo seguí viviendo allí en Guadalajara. Y 2018, pues la verdad es que entré en un momento bien triste de mi vida, cuando después del divorcio se fue hacia abajo, pues mi vida, mi entusiasmo, etcétera. Pasé por una etapa pues muy triste, un poco solitario me puse. Vino la de la pandemia, me vine aquí a vivir a Durango. Aquí en Durango pasé el tiempo de la pandemia. Y cuando ya más o menos se acabaron las restricciones, yo decidí regresarme a vivir a Guadalajara. Y un amigo de los que se habían entusiasmado me dijeron, oye, nos gustaría que fuera nuestro candidato, porque ya otra vez viene el proceso del 2021, ¿qué te parece si eres candidato de nosotros? Y entonces en 2021 yo le dije, mira, no tiene caso meterme de candidato para 2021 porque pues Morena no es un partido demócrata, ellos no tienen reglas, todo es a la discreción de ellos y al final es un dedo encuestador. Pero pues nada más para que tú te des cuenta que si es así, voy a volverme a inscribir. Entonces me acuerdo que para cuando ya me inscribí, había otros 6 o 7 personas que también tenían esta aspiración legítima pero al final resulta que mucho apoyo era de reconocimiento de los que habían estado en la estructura. Ya cuando López Obrador había ganado, pues muchos de los que habían participado como COTS y coordinadores, pues ya estaban dentro de la estructura del gobierno federal. Entonces ya no podían participar dentro de la vida interna del partido por regla. Y pero eran pues la gente que me apoyaba y que me estimaba genuinamente. Pues yo no tengo por qué pagarle a nadie, ni tengo ese dinero para el cariño que pues no se puede comprar. Pero sí me acuerdo que metieron a un señor que era de Tlajomulco, ¿cómo se llama? Alberto Uribe. Y pues el señor traía broncas también, se acababa de divorciar, o estaba en un proceso de divorcio y estaba pasando por unas broncas pues ya sabes, ¿no? Que la vida no es fácil, ¿verdad? Y era lo que decíamos, porque dejan que esta persona quede como candidata si tiene tantas broncas personales. Yo para entonces, pues yo ya había pasado el proceso de divorcio, ya había pasado pues casi 2-3 años. Yo, pues de alguna manera nunca te quedas perfecto después de que te cortan un brazo, ¿verdad? Pero ya más o menos ya estaba más rehabilitado. Y yo pues puse mis papeles y en realidad gasté muy poco dinero. Me acuerdo que hicimos una encuesta ahí en La Esperanza de Jalisco y pusimos una foto entre la de Uribe y la mía y yo le ganaba, ¿verdad? Obviamente mi página pues tenía pues decenas de miles de seguidores, ¿verdad? Y había pues muchos perfiles, ¿verdad? Pero nadie tenía como el peso, el engagement, digamos, en las redes sociales, al menos en el lado de Zapopan que yo tenía dentro de Morena. Todavía no existía ninguna coalición de hecho, en 2018 pensábamos que mi plan se iba a arruinar de la aspiración si Kumamoto se iba a la candidatura de Zapopan, pero él decidió irse al Senado, entonces pues ahí acabaron con él, con el puro obradorismo, porque ganó la senadora María Antonia Cárdenas. Le ganó a Kumamoto, pero pues ella no movió ni un solo dedo, pues era con el puro ímpetu de lo que era López Obrador. Lomelí no ganó porque en Jalisco pasa que la gente vota cruzado. Entonces, bueno, en fin, fue muy divertido. Para mí en 2021 me divertí muchísimo, gasté muy poco dinero, pero al final Morena hizo un proceso de simulación donde nos sentó a todos y se supone que nos dio a tole con el dedo para escucharnos y al final hicieron lo que quisieron. Pusieron a este señor Alberto Uribe, que no estaba pues bien de su salud, no estaba bien de su familia, no estaba bien de nada, y lo pusieron como el candidato y pues a mí otra vez con mucha grosería. Ni siquiera me llamaron para darme las gracias, nada más creo que recibí una llamada algún día de una oficina de Lomelí que se supone que él controlaba el proceso y pues ya, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me generó mucha molestia eso que hicieron, porque dije, pues entonces ¿para qué andan diciendo que son demócratas cuando al final hacen lo que les da la gana, usan su dedo encuestador? Y entonces fue cuando deduje, esto mismo se lo van a hacer a Marcelo Ebrard y esto mismo lo van a hacer en todas partes. O sea, cuando nos hicieron las groserías de 2018, mucha gente
decidimos como quedarnos callados y decir, bueno, pues López Obrador tiene que ganar y es más importante la transformación de México que las cosas que hacen dentro del partido que son antidemocráticas. Y, en fin, para el 2021, pues yo ya como que fue mi último participación con este grupo de personas de Morena. Claro que tengo muchos amigos dentro del movimiento, claro que sigo aspirando a que México sea una potencia mundial, claro que fue con las mejores de las intenciones lo de 2018, y obviamente todo lo que pasa después de que tú eliges a una persona, pues no puedes controlar que meta a sus hijos como lo hizo López Obrador, o que haya... O sea, una cosa es López Obrador que sea una persona honesta, pero eso no significa que sus hijos sean honestos, ¿verdad? O que su grupo cercano sea gente honesta, como lo que pasó con este señor Scherer, ¿verdad? En fin, entonces, pues, creo que el ingenuo fui yo al apostar tanto, pensando que esto podía ser diferente a lo que ya estábamos acostumbrados en las otras plataformas, ¿verdad? En el 2021, la verdad, cuando platiqué con un muy buen amigo mío, me dijo, pues, ¿por qué te haces el sorprendido si ya sabes que son así? O sea, ¿por qué te haces como que te sorprendió lo del 2021? Cuando ni siquiera te dieron las gracias, ni siquiera se portaron, pues, decentes, como gente caballerosa, que se supone que debería ser alguien que está diciendo que va a hacer transformación. Pues que te sorprende, ¿verdad? Y entonces yo dije, pues sí, tienes razón, o sea, yo, ¿por qué voy a andarles dedicando algo de mi tiempo a gente que, pues, hace lo que quiere, ¿verdad? Y al final convence al resto de la gente que eso les va a ir muy bien. Ahora, López Obrador, pues, ha sido mucho mejor, o sea, bueno, no ha sido tan malo como mucha gente tenía miedo de que fuera, pero tampoco ha sido tan bueno como hubiéramos querido que fuera, ¿no? Entonces ya va a acabar su sexenio, no nos convertimos en Cubazuela, ¿verdad? Como mucha gente pensaba. Y yo a partir de ahí dije, pues es que en realidad es mi culpa que yo estoy dedicándome demasiado al reino de los hombres y yo ya debería dedicarme al reino del cielo, a predicar el evangelio, a conocer más de Dios, en qué me estoy equivocando. Y sí, efectivamente al final pues encontré muchas respuestas en este tema del evangelio y esa es una de las razones por las que pues ya no pierdo mi tiempo, ¿verdad?, en tratar de que un gobierno de los hombres resuelva problemas que son más profundos. Por ejemplo, este problema de la seguridad que vive México, que nos tiene azotados, pues no se va a resolver porque un soldado se ponga enfrente en la ciudad para detener, ¿no?, a alguien que tiene en su corazón maldad y pecado. Creo que es más provechoso que esta persona conozca a Dios, se arrepienta, sepa que lo van a juzgar, y entonces eso es más lógico que una persona que se arrepiente deje su pecado y su maldad y busque a Dios para buscar la vida eterna. No porque tenga miedo de que a un diputado puso en una ley que estaba malo que robara, pues eso no va a detener al ladrón de robar, pues. Entonces, no sé si me estoy dando a entender que justo Pablo de eso habla en Romanos, ¿no? Que la ley no nos va... O sea, la ley existe para las personas que hacen las cosas malas, pero si tú te dedicas a hacer el bien, pues la ley no te aplica. Y por eso nosotros los cristianos vivimos por el Espíritu, ¿verdad? Porque pues contra las cosas que son del fruto del Espíritu no hay ley. Contra una persona que es bondadosa, paciente, que tiene fe, que es benigna. Porque la ley pues sí está escrita para el transgresor, ¿verdad? Para el que roba, para el que lastima, para la persona que comete violencia. Pues si la ley dice no matarás y matas, pues sí te tiene que castigar, ¿verdad? Que ocurra el castigo, pues ese es el tema que tenemos ahora y que creemos que los políticos van a resolver cuando pues, no es verdad, ¿no? Entonces, ahora este domingo fue la elección. Quedó Claudia Sheinbaum, ganó, aplastó, ¿verdad? Yo esta vez, la verdad es que anulé mi voto, le puse candidatos no registrados Jesucristo, no apoyo ni a Morena, la verdad. Me pareció súper triste que la oposición no supiera articular una oposición o una plataforma seria, ¿verdad? Pusieron una persona que pues solamente era chistosa, pero era chistosa porque daba pena ajena. Pero lo que es muy interesante es como muchas personas creyeron en algún momento que esa plataforma de chocolate iba a realmente dar un resultado diferente al que dio. O sea, Claudia Sheinbaum obtuvo el 60% de los votos y esta señora Gálvez tuvo el 30%, ¿verdad? Y pues del otro también, ¿cómo es posible que
en algún momento él haya hecho creer que ya había alcanzado a Xochitl Gálvez, ¿verdad? O probablemente sí estuvieron más cerca, y cuando ocurrió lo de el evento desafortunado de Nuevo León, donde se cayó la plataforma, pues puede ser que eso sí haya quitado el ímpetu que había sobre él, ¿no? Las posibilidades que él tenía de acercarse a Gálvez. Creo que sobre todo en el tema de quitarnos este tema de la percepción, ¿verdad? El sesgo de confirmación de que creemos que las cosas son de una manera cuando la realidad es otra. Creo que es la gran lección de esta elección. Esta señora Claudia Sheinbaum, pues es interesante que sea judía. Ella dice que no tiene nada que ver con esta comunidad, que ha cortado todo tipo de lazos, pero formar parte de los judíos no nada más tiene que ver con la religión, tiene que ver con tu familia, ¿no? Quizás no tenga amistades dentro de esta comunidad, pero ahora que es presidenta, pues ya va a ser evidente que exista esas amistades y esa presión sobre sus mismos familiares. Y creo que vamos a tener a un México con una relación más estrecha con Israel, diferente a como esperarían incluso las personas de la izquierda, ¿verdad? Que piensan que apoyan a los rusos, según ellos, y los rusos pues apoyan a iraníes. Y no, en este caso es muy interesante que además de que sea la primera presidenta mujer, es la segunda presidenta judía. Se supone que había otro señor, Plutarco Elías Calles, precisamente la persona que fundó el PRI, pues él también era de ascendencia judía, aunque pues no se llevaba bien con su papá y por un tiempo él no usó ese apellido Elías, pero el apellido Elías es también de ascendencia judía, ¿no? Entonces Claudia Sheinbaum sería la segunda. Se sospecha que otros presidentes tenían también ascendencias judías. López Portillo, no sé si Miguel de la Madrid también. Pero esos ya son como entran en el mito, ¿no? De los que sí sabemos son esta señora. Ganó, creo que también el hito más importante, espero, es que se haya quitado la enfermedad de la pejefobia, ¿verdad? Y del mesianismo de López Obrador, porque ya nos dimos cuenta que acabó su sexenio, dio lo que podía dar. Creo que el peor error que ha cometido López Obrador es prometer demasiado lo que se convierta en una política. Por ejemplo, este tema de las pensiones, que tú le hagas una promesa a una persona pues con algo que no te va a tocar pagar. O sea, si a todas las personas se les promete una pensión de un tamaño que suba con la inflación, pero no hay dinero para pagarlo, pues entonces vas a tener que recurrir a la deuda y al déficit presupuestario, lo que va a generar inflación, y vas a generar mucha pobreza cuando hagas un proceso de inflación grave basado en promesas, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista cristiano, a nosotros los cristianos no nos beneficia ni nos perjudica el gobierno humano. Los primeros cristianos surgieron bajo el imperio del César, ¿verdad? Y el César pues era cruel con los cristianos, o los diferentes Césares, ¿verdad? Que veían como una amenaza, como los Césares también eran un culto, ¿verdad? Politeísta, donde el gobernador de cada provincia oficiaba una especie de rito masónico. Pues al convertirse las personas al cristianismo, de una estructura piramidal así muy, muy rígida, como la que hay en sociedades como la de Durango, la de Jalisco, donde hay élites, ¿verdad? Y que se discrimina a las personas por su dinero. Pues, o sea, lo que trato de decir es que a este tipo de personas les molesta que surjan cosas como el cristianismo, porque, como les decía en el video pasado, o sea, hacer una reunión donde todos somos iguales, donde se come pan y vino en el nombre de Jesús, pues te da una visión de cómo va a ser el cielo, ¿verdad? Que todos vamos a ser con la misma dignidad, que somos hijos de Dios. Y cuando sales tú, digamos, a la supuesta realidad social y te das cuenta que está basada en fantasías y en orgullo y en cosas que no son reales, pues es como que se rompen, ¿verdad? O sea, imagínate que un esclavo y una persona que no es esclava, una libre, se sienten en la mesa del Señor. Y como está ahí Jesús, pues entonces todos son iguales. No hay diferencia de que esta persona tiene un carro más bonito que esta otra, sino que todos conviven, y a la hora de salir, entonces ya se distancian las personas. No, es que tú eras un esclavo, es que tú eres un libre.
Entonces, poco a poco te vas a dar cuenta que la ficción es lo que crees que es la realidad. Y eso era lo que destruyó al Imperio Romano. Pues el hecho de que allá afuera era un soldado con sus superiores, pero acá adentro eran todos iguales. Rompía el esquema del Imperio Romano y eso fue por lo que se desgajó poco a poco el Imperio Romano. Precisamente porque los soldados romanos son los que se llevaban el cristianismo a diferentes partes del mundo a través de las carreteras que se habían construido en Europa, etc. Entonces, y rompían todos estos ritos, ¿verdad? Y lo mismo pasa ahora, pues aquí en México, donde vivimos en una sociedad muy estratificada, pues el cristianismo tiene el potencial de destruir todos esos esquemas y a nosotros realmente no nos importa si la presidenta es judía o persigue cristianos o es a favor de la religión. Nosotros simplemente tenemos que seguir orando por las autoridades, pedirle a Dios que los bendiga, que sea lo mejor para ellos y nosotros pues seguir predicando el evangelio, que eso es lo más importante, que más personas conozcan de Jesús, que más personas lleguen a la salvación. Y como me lo decía Vicky Witt, que es la persona que les decía en el otro video, no se trata de generar más civilización, no, sino se trata de la salvación de las personas, traer vida eterna a las personas que luego lleguen a los pies de Jesús y entonces ya todo lo demás es secundario, ¿no? Entonces, bueno, esto les quería hacer esta reflexión acerca de lo que me pasó ayer. De mi votación, voté en una casilla especial aquí en Durango. Ya no les alcancé a enseñar el voto, pero así fue. Entonces, muchas gracias y pues hasta la próxima.